Buenas tardes y bienvenidos a todos a este webinario del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Yo soy Héctor Cárdenas, presidente de Comexi, y me da mucho gusto darle la bienvenida hoy a Estefanía Enaro, también asociada de Comexi, miembro de la Junta Directiva de Comexi y autora de un magnífico libro que se llama Manual de Supervivencia Geopolítica, que es el libro que vamos a presentar y platicar hoy en día, Stephanie y yo. Entonces, muy bienvenidos a todos. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Hola Héctor, hola a todos, gracias por estar aquí. Pues feliz de estar aquí platicando sobre mi primer libro y también pues nerviosa porque es la primera presentación. Qué bien. Pues la autora del libro, Estefanía, es internacionalista, analista geopolítica, comunicadora, pero no cualquiera, comunicadora incisiva y también fundadora de Café Colón, que es una comunidad crítica que busca entender el poder sin tragarse la espuma de la narrativa dominante, como dice Stephanie. Yo creo que en tiempos en donde el poder ya no grita, sino susurra a través de algoritmos, emociones, encuadres mediáticos y rituales vacíos de participación, este libro que ha escrito Estefanía no nos advierte en realidad, nos advierte, si no entendemos el sistema, somos funcionales a él. Manual de Supervivencia Geopolítica no es un tratado académico tradicional, es una cartografía del poder contemporáneo, escrita con filo, crítica mordaz, claridad conceptual y una voz profundamente latinoamericana. Para mí se lee mucho más como una serie de aforismos, muchos de ellos eminentemente citables y provocadores, que como un tratado argumentativo de corte más académico, ¿no? El libro, a mí me gustó mucho tu libro, Estefanía, y me encanta la estructura. Creo que tiene una estructura muy interesante. Está dividido en 5 partes que van desde el análisis del nuevo autoritarismo capitalista, que llamas el autoritarismo capitalista, la erosión del liberalismo y el uso estratégico de las narrativas, hasta las nuevas armas del poder, la inteligencia artificial, el ciberespacio, el espionaje, y el papel que México y América Latina juegan en este tablero global. Una de sus tesis más provocadoras me parece que es cuando dices que el mundo no se entiende hoy con mapas, sino con manuales para decodificar símbolos, emociones y silencios cuidadosamente construidos. Voy a citar un par algunas cosas de lo que escribes para después que platiquemos más. Cito textualmente del capítulo 3, dice, la geopolítica del siglo XXI ya no se libra únicamente con ejércitos, sanciones o tratados. Hoy se libra en el terreno de la percepción, en la forma en que entendemos o creemos entender lo que está pasando. Una de las cosas interesantes del libro es que México ocupa un lugar central en esta obra, no como víctima ni como potencia, sino como ejemplo de un país que está atrapado, en las palabras de Estefanía, entre la escenografía democrática y una soberanía negociada en nombre de la estabilidad. Y aquí también describe Estefanía, México encarna hoy el capitalismo autoritario de baja intensidad, un país que respeta las formas mientras diluye los fondos, que institucionaliza la lealtad y castiga la autonomía. Pues el libro de Estefanía no pide adhesión ni ofrece respuestas cómodas. Lo que ofrece son herramientas para pensar, dudas bien formuladas y un lenguaje para nombrar lo que muchas veces preferimos no ver. Nos acompañas hoy, Stephanie, para dialogar sobre estas ideas. Así que primero quisiera pedirte poder escuchar a Stephanie con una breve intervención y después entraremos en conversación para explorar provocaciones, que son muchas, las advertencias y las propuestas que están en este manual tan interesante. Adelante, Stephanie, nos vas a leer vamos a platicar un poquito sobre el libro y leer una parte, ¿verdad? Así es. Y sí, y justamente este libro surge de la necesidad de acercar a la geopolítica a todo aquel que intuya que el mapa está al revés y quiera saber por qué.
¿no? Y es que la geopolítica en sí siempre se ha hecho creer que es muy complicada. Y con este libro, mi propósito es mostrar que la geopolítica es más fácil de entender que lo que pensamos y que está presente en nuestra vida de todos los días. Y que no solamente está en los mapas y que no es sinónimo de relaciones internacionales. La geopolítica es la lectura del espacio, porque el espacio nunca es neutral, siempre es político y estratégico, y hoy la geopolítica ha evolucionado hasta volverse un asunto de conciencia. Entonces, en lugar de que cuando alguien diga la palabra geopolítica, la respuesta sea geo qué, más bien que se entienda todo lo que hay detrás de esta disciplina. Y ahora eso resume un poco el por qué, ¿no? Me di la tarea de escribir este libro y actualizar un poco los preceptos geopolíticos y les voy a leer el prólogo, que ahí lo sintetizo muy bien. El prólogo se llama Del despertar a la comprensión. Hubo un momento en que creí que bastaba con decir la verdad, que con exponer lo que estaba ocurriendo, las manipulaciones, los intereses, las falsas banderas, la gente reaccionaría, que despertar sería suficiente, pero no. Despertar es solo el primer paso. Después viene algo más difícil, más exigente y al mismo tiempo más liberador. Comprender. Comprender que el caos es funcional, que lo que parece improvisado responde a una lógica, que lo que llaman error muchas veces es estrategia y que la información que llega hasta ti no es accidental. Fue cuidadosamente diseñada, seleccionada o silenciada. He pasado años observando los engranajes del mundo desde distintas trincheras. La diplomacia, el análisis, los medios, las redes, la academia. Y si algo tengo claro es que el poder no ha desaparecido, solo ha aprendido a volverse invisible. Hoy no necesita imponer, le basta con seducir. No necesita censurar, le basta con distraer. Y no necesita convencerte, le basta con agotarte. Geopolítica sin anestesia fue el inicio, un corte limpio con la narrativa oficial. Pero este libro es distinto. Este es un mapa más complejo. Aquí no basta con sospechar que algo no encaja. Aquí te enseño cómo se construye lo que parece espontáneo, cómo leer lo que no se dice y cómo reconocer el poder cuando ya no grita, sino susurra. El poder actual no te empuja, te envuelve. Opera desde algoritmos, plataformas, narrativas emocionales, estructuras simbólicas. Ya no manda, influye. Y si no sabes leer ese lenguaje, terminas hablando su idioma sin darte cuenta. Este libro es un manual porque te entrega herramientas, pero también es una advertencia, porque si no entiendes el sistema, eres parte de él, aunque creas estar en contra. Y esa es la primera parte del prólogo, donde sintetizo por qué este es un manual y más que una teoría, este libro es una advertencia. Muchas gracias, Stephanie. Empezamos nuestra plática. Tu libro comienza, como nos has leído, con una afirmación muy contundente, que es que entender el mundo es un acto de resistencia, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que yo recogí. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa que entender el mundo sea un acto de resistencia? Y por qué decidiste escribir este libro ahora? Porque estamos en tiempos donde lo que era ya no es. El orden global que fue construido después de la Segunda Guerra Mundial ya no parece responder a los retos actuales, donde incluso la potencia más poderosa del mundo, que conquistó al mundo con el soft power, hoy parece regresar al hard power, sobre todo con la economía política de castigo, y donde el poder se ha transformado. Hoy es tan sutil que es prácticamente invisible. Hoy TikTok es más poderoso que cualquier misil y hoy la narrativa puede causar más daño que la invasión a un país. Entonces, por eso me di la tarea de escribir este libro para hablar de las nuevas formas en que el poder global se ha transformado, ¿no? Y aquí entro en la diferencia entre el saber y el entendimiento.
uno puede creer que sabe muchas cosas, pero realmente la perspectiva cambia cuando lo entiendes. Y eso Ujú. proviene de la experiencia de diferentes perspectivas geopolíticas y también una vez que sabes lo que estabas pasando, pues ejercer tu libertad de decisión y decir dónde quieres estar y cómo quieres pensar, pero que seas tú el que decide. Sí. Tu libro tiene muchas afirmaciones muy fuertes e interesantes. Una de ellas es que tú planteas que el capitalismo de hoy en día ya no necesita de la democracia. Y déjame citar una parte de tu texto. Dices, hoy ese modelo, estás hablando del capitalismo, no necesita libertad para generar riqueza, ni debate para sostener legitimidad. Un orden donde la democracia es un lujo prescindible y el capitalismo se acomoda sin problemas al control vertical, a la censura selectiva y a la obediencia estratégica. Y después dices también, el capitalismo autoritario no está ganando porque convenza, está ganando porque funciona en un mundo donde la incertidumbre manda. ¿Qué te llevó a esa conclusión y cómo ves esta tendencia manifestándose en Occidente? Se juntan dos Porque crisis. en parte, perdón, porque en parte estás refiriéndote en parte a China también por la parte de autoridad, pero no nada más China, estás también hablando del Occidente, ¿no? Así es. Y es que se juntan dos crisis muy importantes en el mundo. Se junta la crisis de la globalización con la crisis de la democracia. Entonces, las dos alternativas en las que la mayor parte del mundo habían depositado su mayor fe no han mejorado la vida de muchos. Y por eso muchos han dicho, pues, ¿de qué me sirve la democracia si no está funcionando mi calidad de vida? Prefiero autoritarismo y eso que traiga más desarrollo. Y lo ves en mediciones, en encuestas, ¿no? Por ejemplo, en el índice de la democracia global que publica la revista The Economist cada febrero. Pues ahí te das cuenta que la democracia liberal está desafortunadamente en su punto más bajo, que hoy más de la mitad del mundo no vive ya bajo una democracia, vive bajo una autocracia y cuando ves encuestas o reportes como los de Latino Barómetro, pues te das cuenta que más de la mitad del mundo piensa que la democracia no funciona y que también a otro tanto le da igual bajo qué régimen estar. Entonces, es una avería de brújula que puede salirnos muy caro, ¿no? Y ahí es donde entra el capitalismo autoritario con este enfoque pragmático de las relaciones internacionales, donde China pues no pide condiciones, solamente ayuda, trae dinero y eso a veces parece ser suficiente. Sí, hoy estaba leyendo precisamente un texto de una investigadora mexicana, pero que trabaja en Estados Unidos, realmente extraordinariamente elogioso de China y que planteaba precisamente eso. Sí, bueno, tendrá algunos problemas el sistema, pero funciona y está dando lo que la población está pidiendo. Entonces, ¿qué? O sea, estamos ya sacrificando la democracia por la comunidad y por digamos, nuestra capacidad de consumo y de bienestar material. Pues pareciera que esa es la tendencia, no solamente en México, esa es la tendencia a nivel global, ¿no? Incluso las que antes eran consideradas como democracias exitosas, hoy ya no lo son. Países como Francia o como Estados Unidos, hoy ya son consideradas como democracias defectuosas. Y países como México, que antes eran democracias defectuosas, hoy son considerados como regímenes híbridos, ¿no? Entonces es una tendencia que se está dando a nivel global y que también va de la mano de la digitalización, ¿no? Y lo Ujú. vemos, por ejemplo, con el tema financiero, ¿no? Cada vez acepta menos efectivo y el efectivo trae anonimato, trae libertad. Y cuando todos tus movimientos están registrados en una economía digital, pues hay mayor control, ¿no? Lo estamos viendo en muchas aristas. Sí. Y al mismo tiempo se dice que la eliminación del efectivo pues ayuda también a controlar la criminalidad, ayuda a controlar los flujos subterráneos de recursos, el lavado de dinero, etcétera. Entonces estamos entre una encrucijada ahí, o sea, estamos dejando libertades por obtener seguridad. También ese es otro de los elementos clave. Sí, así es. Y una comparación, ¿no? Muy fuerte que se hizo tal vez durante el tiempo de la pandemia es que se hablaba de la dictadura de la salud pública, ¿no? Muchos países decidieron dejar
de permitir que sus ciudadanos salieran en el nombre de la ciudad pública, ¿no? Y si no estuviéramos hablando de la salud, pues con los toques de queda, pues sería lo mismo que una dictadura. Entonces, también, ¿no? Eso va para el sistema financiero y cómo la tecnología y la digitalización, pues parece haberse convertido en la nueva ideología. Ujú, ujú. El libro tiene, o sea, habla mucho de narrativa, ¿no? Y de hecho ahorita te he escuchado varias veces hablar de narrativa y yo creo que es central del encuadre que tiene el libro. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo entiendes tú el vocablo o el concepto de narrativa y sobre todo como un arma de poder geopolítico? Así es, la narrativa nunca es neutral, siempre tiene una perspectiva geográfica, ¿no? A ver, vámonos en el tema del narcotráfico. Estados Unidos ha dominado la narrativa del narcotráfico y se lee como un problema que se origina en el sur y afecta al norte, cuando en realidad el tema del narcotráfico es un problema de dimensiones globales, ¿no? Hay intereses globales, hay cadenas de suministros globales que no necesariamente cuadran con la narrativa de Estados Unidos, pero los países involucrados nos hemos dormido en contar nuestra propia narrativa. Entonces, también otra especie de narrativa con tintes geográficos, ¿no? En muchos países, cuando se habla de Hezbollah, pues se habla de un grupo terrorista, pero en otros se habla de un grupo de resistencia, ¿no? Entonces depende de la postura geográfica y de la narrativa geopolítica que hay detrás. Y entonces quien gana esa narrativa, pues obtiene realmente un poder suave, y creo que dirías tú, pero un poder eh, que sin embargo es real, ¿no? Y quizás lo estamos viendo ahora en el Medio Oriente. O sea, creo que la narrativa alrededor de la guerra en Gaza, pues la han ganado los palestinos. O sea, ellos tuvieron mucho más fortaleza en la forma, a pesar de que al principio, en los primeros días después del 7 de octubre, Israel estaba ganando la narrativa, después eso se revierte, ¿no? Así Y es, tiene impactos a nivel mundial. así es. Eh, Hay una cosa también que me interesó mucho de tu libro que es cómo está estructurado. O sea, tiene una estructura muy distinta de muchos otros libros. A mí me pareció bastante innovadora, no nada más porque tiene esa textura de aforismo, ¿no? Sino también porque incluyes cosas como diálogos dramatizados, no tienes un glosario de términos, creo que le llamas torcidos, ¿no? Y hasta códigos QR, ¿no? Hacia tu espacio en Substack. ¿Por qué elegiste ese formato híbrido? ¿Y cómo crees que escribir con un formato así cambia nuestra forma de acercarnos al análisis geopolítico? Porque es una narrativa muchísimo más accesible. Si tú te das cuenta, el libro está escrito como si tú y yo estuviéramos sentados tomándonos una taza de café, ¿no? Eso Es fue más, lo me dio la impresión cuando estaba leyéndote, haz de cuenta que te tenía ahí enfrente de mí y me estaba imaginando muchas pláticas que hemos tenido sobre estos temas, ¿no? Así es, y justamente va de la mano, ¿no? Con mi sitio de análisis, que pues se llama Café Colón porque primero Café Colón fue el primer café que existió en México, en el país, Ujú. y obviamente me remonto a esas charlas de café de donde salían los análisis más profundos, ¿no? Y cómo se desarrolla la inteligencia, pues a través de charlas, a través de escuchar al otro, ¿no? Entonces, precisamente esto es lo que quise reflejar en el libro, tener una charla con el lector para que entonces esa charla provoque algo que nos lleve a otro punto, ¿no? Y como lo digo aquí, este libro no te ofrece verdades absolutas, pero sí afirmaciones que te van a dejar dudas para que llegues a otras verdades. Porque el día que, desde mi perspectiva, el día que piensas que lo sabes todo y que ya acabaste, ese día estás perdido, porque realmente hay un océano de sabiduría comparado con lo poco que los seres humanos llegamos a saber, ¿no? Sobre determinados temas. Sí. Y hay muchas provocaciones en lo que dices. Por ejemplo, tú tienes una crítica bastante fuerte, bastante incisiva al wokismo y al liberalismo emocional.
Es una crítica muy incisiva. Voy a citar dos párrafos. Uno dice, el liberalismo clásico fue sustituido por una pedagogía emocional obligatoria. Ya no se trata de pensar distinto, sentir correctamente. Y en otro pasaje dices, ya no se debate, se cancela, ya no se cuestiona, se denuncia, y el resultado es una ciudadanía emocionalmente movilizada, pero políticamente domesticada. ¿Qué responderías a quienes piensan que la política de identidad, o sea, hablando de wokismo, es necesaria, dice la representación? O sea, no estás tirando al bebé con el agua de la tina, como dicen en inglés. Mira, yo este libro lo defino como una brújula. Y más que Ujú, una crítica o ir en contra del wokismo, más bien es una brújula de cómo navegar, ¿no? Ya no puedes pensar distinto porque si tú dices que no estás de acuerdo porque alguien sea lo que se siente que es, entonces eres malo y eres cancelado cuando en realidad no estás atacando, no estás diciendo si es correcto o no lo que siento, lo que piensas, simplemente estás diciendo algo diferente, ¿no? Y ujú. esta cancelación lleva a la censura, ¿no? Y aquí lo vivimos también de manera política, ¿no? Cuando pues hubo un cambio en el sistema político mexicano, ¿no? Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, no es que estuvieras en contra del régimen o no, es que si opinabas distinto, pues entonces eras un enemigo cuando en realidad esa no era la postura inicial, ¿no? ¿Y cómo se enriquecen los debates? Pues con diferentes posturas. Entonces, a eso es lo que voy. Si no somos tolerantes a lo que es diferente y escucharlo, y en lugar de abrirnos cancelamos, pues entonces nos vamos a la domesticación en lugar de a ese progreso, que es lo que lleva el intercambio de ideas. Pero esas ideas tienen algo que ver directamente con la geopolítica, o más bien o tú lo planteas más bien como el entorno en el que se dan estas discusiones y estos enfrentamientos entre naciones o entre bloques. O sea, ¿cómo encaja el wokismo dentro de tus ideas sobre la geopolítica moderna? Pues entra dentro de la geopolítica narrativa y dentro de la geopolítica que hay detrás de la percepción, ¿no? Justamente lo que hablábamos de Hezbollah y Gaza, pues tiene una lógica territorial. Y esto también lo tiene, sobre todo cuando hoy el mundo parece estar divididos entre bloques de conservadores y progresistas, ¿no? Aunque cada quien lo va tropicalizando, pero esta óptica geopolítica también responde a un territorio. Mm, muy interesante. Una parte que yo creo que es algo muy distintivo del libro es que sí tiene una vista, una visión, una voz mexicana y tú hablas algo sobre México y describes a México como un estado autoritario de baja intensidad. No, dices tú, y vuelvo a citar, dice aquí, dices, México es hoy el ejemplo más perfecto del camino autoritario suave. No sé si estabas haciendo alusión a Vargas Llosa ahí, un país donde el mercado sigue operando, la gobernabilidad se sostiene, las elecciones se celebran, pero el poder real se mueve fuera del radar. Y después hablas de la elección del 2024. Dices, la elección fue leída por muchos como una continuidad pactada, no del proyecto de nación, sino del modelo de control. No, o sea, ¿no estás exagerando la coherencia o la intención de ese modelo? O sea, no podría ser también un reflejo simplemente de debilidad institucional, más que un diseño autoritario Pues de alguna manera sí es un diseño porque las elecciones del 2018 fueron un tsunami, o sea, borraron todo lo que había y comenzó un diseño nuevo, ¿no? Y ese diseño nuevo es el que hoy predomina y eso nos ha llevado a que pues esa sea hoy por hoy nuestra única opción. Y cuando hablo del capitalismo autoritario, ¿no? Suave, me voy con las últimas elecciones del Poder Judicial. Pues sí se votó, pero realmente pues no se decidió mucho, ¿no? Ahí es cuando el poder democrático se diluye porque el voto ya no es tan decisivo y se participa, pero pues sin un efecto o una consecuencia notoria, que es de alguna manera tal vez un poco más fuerte que lo que vivimos, ¿no? Durante estos 70 años de prisma. Ujú. ¿Y cómo sientes tú que influye?
esta nueva realidad política, guión económica de México en su posición geopolítica, en su posición, digamos, de poder frente a los grandes desafíos que se están presentando, sobre todo en la relación con Estados Unidos. ¿Qué impacto? O sea, ¿cuál es la lectura? Un lector de tu libro, ¿cómo, ¿cómo se acercaría, cómo se aproximaría a estas disyuntivas que enfrenta México? La posición de México no es fácil, ¿no? Tener la frontera más grande con el que es hoy todavía el poder más poderoso, país más poderoso del mundo, se escucha atractivo, ¿no? Pero también es muy difícil porque estamos dentro de su zona de influencia natural y eso hace que tenga un interés natural por controlarnos. Y dentro de ese control, pues México juega con esa narrativa, negocia soberanía, pero al final es tanto el control que tenemos por términos económicos con Estados Unidos que tenemos muy poco margen de maniobra. Y ahora, si vemos que hay una disputa por el control global y que China, que es el otro hegemón, también tiene intereses regionales, pues obviamente México queda atrapado, ¿no? Entre esas dos realidades geopolíticas y hasta nuestros tratados comerciales tienen una dimensión geopolítica como el TEMEC, que no sé si lo van a resucitar en algún punto, donde pues se nos prohíbe tener un tratado con una economía que no sea considerada libre mercado, ¿no? Desde ahí está la burbuja geopolítica. Y entonces, si tú estuvieras aconsejando al gobierno de México, eh, ¿qué le dirías? O sea, qué es lo que tendría que hacer para, dadas las restricciones que existen por el contexto geopolítico, por su sistema, por su situación económica? O sea, y con ese margen de maniobra muy acotado que tú mencionas, ¿qué tendría que hacer? ¿A dónde moverse? Cuál es el espacio de libertad que tiene un país como México hoy en día? Mira, te lo voy a contestar con un ejemplo que los dos vivimos. México debería aprovechar más su capacidad de narrativa. No hemos salido a contar nuestra historia al mundo. La voz de México no se ha escuchado en el mundo como debería. Tú y yo lo vivimos en el foro de Antalya. Fue una sorpresa para los dos que en el video de inauguración pues apareciera la presidenta Sheinbaum, ¿no? Al lado de Trump, casi casi como un contraste y ahí nos dimos cuenta que el mundo estaba viendo a México, pero que tal vez México no se estaba viendo a sí mismo porque no hubo representación oficial. Y en muchos foros se mencionaba el nombre de México y ahí pues nos dimos cuenta que el mundo quería escuchar la voz de México. Entonces, sí nos hace falta mayor participación internacional. Necesitamos recuperar nuestro soft power, sobre todo a nivel regional, y también, pues, darnos cuenta que nuestra geografía va más allá de mirar al norte, ¿no? Podemos jugar con el este y con el oeste. Ujú. Y precisamente eso, tú también, no nada más hablas de México, hablas también de América Latina, ¿no? Y dices, y ahorita, a ver, a lo mejor podemos regresar después a hablar sobre México, cuál debería de ser la narrativa mexicana, pero tú dices que América Latina, esto cito, América Latina ha dejado de verse en el espejo de las democracias liberales del norte. Ahora mira hacia modelos híbridos más autoritarios, más verticales, más eficaces, al menos en lo inmediato. Entonces, si si el sur global necesita recuperar el poder narrativo, ¿cuáles son algunos ejemplos de esfuerzos por recuperar ese poder narrativo? ¿Existen contranarrativas exitosas que vienen del sur global, a lo mejor de América Latina o de otros lugares? Sí tenemos ejemplos de narrativas exitosas y nada más por regresar un poquito al punto de arranque, Sí. ¿no? Donde hablas de que, donde citas la parte del libro donde digo que América Latina ha dejado de verse en el espejo de las democracias del norte, pues un ejemplo muy claro lo tuvimos cuando Joe Biden todavía era presidente, que fue la cumbre de las Américas y no le fue tan bien a Joe Biden porque muchos países se quejaron de que pedía una infinidad de requisitos para que los consideraran democráticos y les prestaran ayuda. Y unos meses después vino la cumbre China CELAC, presidida por México, que fue todo un éxito porque no les pidió condiciones, ¿no? Entonces ahí vimos los dos contrastes y hasta dónde están volteando a ver
muchos países a la región y también lo vemos reflejado en términos comerciales, donde en el sur del continente, pues ya China tiene más presencia que incluso Estados Unidos. Y contra narrativas exitosas, pues hemos visto, ¿no? La contranarrativa de China, ahora cómo ha estado, ¿no? En los términos de que defiende el multilateralismo, ¿no? Ujú, Y eso es algo que usualmente utilizaba Estados Unidos y también de alguna manera, pues muchos países del este asiático se han sumado a ese paraguas y lo vemos reflejado en el peso que han tenido los BRICS, en la visita que incluso Narendra Modi hizo, ¿no? A Argentina, donde Donald Trump incluso saltó y amenazó con multar a los que comercien con los BRICS, porque obviamente, pues estamos entrando a un momento fragmentado de la historia mundial donde va a llegar un nuevo orden que tiene que pasar por el caos. ujú, ujú. ¿Y cómo, cómo ves tú, o más bien, dónde ves tú que que están los principales puntos de choque geopolítico hoy en día, dadas todas estas circunstancias cambiantes? O sea, ¿vamos a seguir viendo siempre estando enfocados en Medio Oriente y Europa o tenemos que voltear a ver a otros lugares que pueden convertirse en focos de tensiones importantes? El mapa está cambiando y tienen que ver muchos factores donde incluso sobresale el cambio climático, ¿no? El hecho de que la temperatura global está aumentando deshiela el Ártico y lo vuelve muchísimo más atractivo porque tiene recursos naturales, tiene petróleo, tiene gas, también tiene oro y también el Mar del Norte le da vida a nuevas rutas comerciales que son 45% más cortas que las tradicionales y ahí Rusia tiene el 60% del litoral. Entonces no estamos acostumbrados a pensar en términos árticos, pero el cambio climático nos manda a ese foco de atención, ¿no? También es muy interesante ver lo que puede resultar de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque ahí se están enfrentando dos modelos de control global, donde potencias hegemónicas, pues de alguna manera se enfrentan de manera indirecta. También Medio Oriente siempre va a ser un factor de riesgo por los recursos naturales y la posición que ahí pues tienen en el mapa mundial. Y también creo que debemos de voltear a ver a África Ujú. porque están creciendo mucho demográficamente, tienen recursos naturales importantes y son de las regiones que van a entrar en mayor estrés hídrico rumbo al 2030, donde pueda haber mayor cantidad de conflictos. Tú también hablas bastante sobre los temas digitales, como también una de las herramientas o de las variables importantes hoy en día en esta evolución de la geopolítica global. Platícanos un poquito más de cómo ves tú el poder, digamos, de las redes sociales, el poder o las perspectivas, por ejemplo, ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente la generativa y otras tecnologías. O sea, qué tanto eso tiene un impacto y hemos visto en los últimos días pues cambios interesantes de política. Ahora Trump, después de haber bloqueado o continuado la política de Biden de bloquear las ventas de chips de Nvidia a China, ahora pues de repente se libera. O sea, ¿qué está pasando en eso y qué tanto debemos de preocuparnos por este choque entre potencias alrededor de los temas digitales? Y es un tema bastante interesante porque hoy TikTok es más poderoso que un misil por cuestiones de algoritmo, ¿no? Y ahí vemos cómo todo se ha ido construyendo perfectamente, ¿no? El Big Data, que es que se construye de la huella digital que nosotros dejamos en todo lo que hacemos en el mundo digital, pues se convierte en inteligencia artificial, que es lo que analiza nuestra huella y eso nos vuelve predecibles. Pero si nuestra información no se queda dentro de nuestros terrenos y se va a los terrenos de otro, pues entonces no queda mucho de nuestra sabiduría, de nuestra soberanía y ahí es donde digo que la nube mató al mapa. Porque un país puede existir en el mapa, pero no puede existir en la nube, y donde empieza y donde acaba un país no es lo mismo en el mapa que la nube. Ahora, ahí estamos entrando no solamente en una parte
multipolar, sino también estamos entrando a una parte multidimensional, ¿no? De la geopolítica, que esa es la parte vanguardista que nos toca vivir en el siglo XXI y también es muy notorio ver cómo pues ya no necesitas invadir un país con un tanque. Hoy con diseñar un algoritmo que moldee la percepción de los ciudadanos, con eso es más que suficiente y ahí es la parte donde me enfoco en cómo el poder ha cambiado de forma. Hoy es tan sutil que es prácticamente invisible. Y si no estamos conscientes del poder del algoritmo, podemos perder nuestra libertad sin incluso darnos cuenta. Sí, pero quisiera más ver un poco más sobre este tema. Decías tú, y lo dijiste un par de veces, que TikTok es más poderoso que un misil, ¿no? Pero TikTok no es fundamentalmente una herramienta de diversión, de entretenimiento. O sea, ¿tú realmente le ves ese componente geopolítico? O sea, dónde está ese elemento? O sea, ¿en qué momento TikTok se vuelve realmente un arma al servicio de un país específico? En el momento en que nos empieza a conocer, en el momento en que sabe qué vemos, en el momento en que sabe cuáles son nuestras preferencias, en ese momento se vuelve parte del servicio de un país porque nos vuelve predecibles, ¿no? Como usuarios, que es parte de lo que Donald Trump y Joe Biden llegaron a argumentar en su momento. Y lo mismo pasa con ChatGPT o con DeepSeek. El tema es que los datos van más allá de las fronteras. Sí. Ahorita, precisamente en las preguntas, Erika Vilfort está haciendo una pregunta que me pareció interesante. Nos pide que hablemos un poco sobre la IA y la desregulación de Estados Unidos. Ayer salió el documento de estrategia nacional de Estados Unidos en temas de inteligencia artificial y es realmente un documento que se basa en una desregulación muy fuerte del sector. En distintas modalidades. Y eso pues contrasta con el modelo chino, ¿no? El modelo chino es un modelo extraordinariamente regulado. Eh, esa competencia de modelos, ¿cómo la ves progresando y cuáles son cuál es la forma en que crees que países como México pues se inserten en esa disyuntiva entre dos modelos completamente distintos? Claro, y ahí es cuando vemos que Shenzhen empieza a competir con Silicon Valley, ¿no? Y es muy interesante ver estos dos modelos que de alguna manera lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, pues podemos ver sus inicios con la disputa que comenzó con el 5G y Huawei, que fue casi al mismo tiempo con la pandemia, y ahí Estados Unidos activó la Alianza de los Cinco Ojos, que era utilizada para combatir información en la Primera Guerra Mundial, que son países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido para hacer un bloqueo contra Huawei. Y ahí el tema fue que Reino Unido no quería tanto, pero después lo convencieron, ¿no? Entonces, ese cerco a la tecnología nos habla de que ya no estamos en contra de capitalismo o comunismo, sino la tecnología es la nueva ideología y estos dos modelos de la inteligencia artificial, pues nos hablan de cómo se va dividiendo el mundo. Y el tema aquí con México es que no podemos escapar a nuestra realidad geopolítica, ¿no? A veces nos dan ganas de tener actos de rebeldía, pero somos vecinos de Estados Unidos y somos parte de Ujú. Norteamérica, y ahí es donde la geopolítica vuelve a pesar nuevamente. O sea, la rebeldía le va a tocar a alguien más, a nosotros no nos toca esa opción de la rebeldía. Y aparte vamos bastante atrasados en términos de regulación digital, ¿no? Entonces esto también, pues más que una sentencia, es una invitación para que nos pongamos las pilas y defendamos nuestro territorio en la esfera digital. Interesante. Otro comentario también sobre un tema un poquito distinto, pero también Erika Bilford dice que tu análisis sobre la guerra Rusia-Ucrania también es bastante provocador. Y en tu libro dice que en tu libro Ucrania no es la víctima. Entonces, en la geopolítica Rusia no es el agresor. ¿Cómo explicas ese argumento o es ese tu argumento en el libro? Yo no lo entendí exactamente así, pero tú me dirás. Sí, siempre hablo
a ver, no digo quién es el villano ni quién es el victimario. Siempre hablo desde mi óptica cuáles son las razones geopolíticas, ¿no? De la guerra. Y una de las imperativas más importantes para que Rusia pueda existir es el control que debe tener sobre la brecha de Volgogrado, que son 750 kilómetros cuadrados que van desde la costa este de Ucrania hasta el mar Caspio. ¿No? Porque si Rusia no controla eso, no puede proyectar su influencia hacia el Cáucaso. Y esto no es ningún secreto, lo sabían los nazis en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, por eso llegaron hasta Stalingrado. Entonces, Rusia sabe que si no controla ese territorio, no puede existir. Es como si le pusieras una pistola a la yugular. Entonces, cuando vio, ¿no? Su cercanía o al enemigo acercarse a Ucrania, supo que esa imperativa geopolítica se ponía en jaque y tuvo que actuar. O sea, no es ninguna justificación, es más bien un diagnóstico geopolítico que se da a través de la lectura de la geografía. Ujú, entiendo, perfecto. Daira Arana pregunta, ¿cómo puede México, reaccionando a al intercambio anterior, dice, ¿cómo puede México garantizar su soberanía digital ante la dependencia de innovación tecnológica con el norte global? O sea, ¿qué puede hacer México para garantizar su soberanía digital? Es que para empezar, tenemos que tener nuestra propia nube, ¿no? Esto está clarísimo. Nuestros datos se van a un servidor que está en Estados Unidos y eso Europa lo entendió muy bien. Ya hace, me parece, 2, 3 años ya tienen su proyecto de tener su propia nube. Entonces deberíamos de empezar por ahí. Pero, a ver, pero para tener una propia nube, o sea, una nube mexicana, digamos, se requieren inversiones enormes. O sea, la nube en Estados Unidos se fue construyendo a lo largo de muchas décadas, desde los años 70, en distintas etapas, y tomó inversiones gigantescas. O sea, estamos hablando seguramente de varios trillones de dólares de inversión, tanto pública como privada, pública al principio, después privada. Y no se diga de la IA, o sea, las inversiones que siguen haciendo las empresas norteamericanas en IA son enormes. Ahora, nosotros en México tenemos empresas norteamericanas que tienen centros de datos, etcétera. O sea, ¿cuál es el modelo que podría funcionar para México? Es muy interesante y, a ver, me enfoco en lo que dices de hace falta inversiones multimillonarias. Estoy totalmente de acuerdo, pero el tema es que ni siquiera hemos empezado. O sea, no hemos empezado a diseñarlo, ¿no? Y no hablo de que tal vez, o sea, una sola nube para México, ¿no? También podríamos hacerlo con varios países de la región, sumar esfuerzos como lo hizo la Unión Europea. No solamente es la nube de Alemania, es la nube de la Unión Europea, ¿no? Entonces podríamos seguir ese modelo conjunto y definir qué tipos de datos se quedan aquí y qué tipos de datos sí se van con las aplicaciones. Es que vamos en verdad muy atrasados, no nos hemos empezado ni siquiera a hacer este tipo de preguntas. Sí, sí. Ezequiel Palma pregunta, dice, pensando en la situación actual de México respecto al vecino del norte y la reciente clasificación con países enemigos como Irán, ¿consideras que le traerán democracia a México como ha ocurrido con los países de Medio Oriente? Me imagino que quiere decir que si los Estados Unidos traerá democracia a México. O sea, hay un interés hoy en día de Estados Unidos porque en México eh, se mantenga el régimen democrático, eh, no haya un retroceso autoritario, etcétera. ¿Hay un interés real geopolíticamente? Cómo lo analizarías? A ver, geopolíticamente hablando, el interés de Estados Unidos es que haya un régimen amigable en México. Ya lo de la democracia pasa a otro término, ¿no? Siempre creemos que en México que Estados Unidos nos va a salvar cuando no nos corresponde salvarnos a nosotros. Y el tema de llevar democracia a otros lugares, pues no les ha salido tan bien a Estados Unidos, ¿no? Veamos el caso de Afganistán, donde realmente todo fue artificial, se cayó y terminaron regresando los talibanes. Entonces, Ujú, realmente los cambios que funcionan en los países son los que vienen desde adentro y son los ujú, que son sustentables. Ahora, el interés de Estados Unidos, pues obviamente está en vender el tema de la seguridad nacional a través
del combate al narcotráfico, ¿no? Ha sido la primera imperativa de la administración Trump, es la que sigue usando y todo es a través de la óptica de seguridad nacional, inclusive el Ujú. comercio. Entonces, ahí están los verdaderos intereses de Estados Unidos. Sí. Yo creo que, digo, para muchos que pues hemos estudiado estos temas y a lo mejor tenemos una visión un poco distinta, no, a veces el análisis geopolítico nos parece, pues hasta cierto punto un poco reduccionista, porque no toma en cuenta los demás aspectos que sí existen en el mundo, en el entorno internacional, que tiene que ver, por ejemplo, con la construcción de reglas, la construcción de instituciones internacionales y multilaterales, que en cierta medida van en contra de una visión simplemente geopolítica, porque son mecanismos mediante los cuales los estados se limitan, se autolimitan, se atan las manos, emprenden alianzas o acuerdos de largo plazo, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? O sea, ¿cómo hacer eh, coincidir o cómo hacer que no haya una contradicción entre una visión tan, digamos, hasta cierto punto fría que te trae la geopolítica con una visión a lo mejor un poco más liberal sobre la construcción de instituciones y la construcción de reglas para que el mundo no sea tan brutal en los enfrentamientos? Claro. Y es que, a ver, la construcción de instituciones debe de responder a los retos actuales, ¿no? Y por eso es que las instituciones que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial deben de tener una especie de actualización. Estamos viendo, por ejemplo, que, no sé, regreso a la guerra de Rusia contra Ucrania. No es Ujú. la ONU la que está intentando parar la guerra, es Estados Unidos actuando fuera de la ONU, ¿no? Entonces, cuando vemos que los países están actuando solos y que estamos en un mundo sin árbitros, pues es que tenemos que sentarnos a dialogar y eso es ver cómo vamos a sentar a los países en la misma mesa, ¿no? Que fue el espíritu de la ONU, porque hoy parece que el unilateralismo está de vuelta y que eso no nos va a llevar a la construcción de instituciones, ¿no? Entonces, solo es a través del multilateralismo, pero hoy lo veo muy complicado porque el multilateralismo se construyó a la par de la apertura de fronteras. Hoy las fronteras se están cerrando y hoy la globalización parece que se está convirtiendo en una regionalización estratégica, ¿no? Sí. Tú cierras el libro diciendo que entender es otra forma de pelear. ¿A qué pasó? Se nos fue Stephanie. Yo estoy seguro que regresará, así es que no se vayan, por favor, para poder escuchar los últimos comentarios de Stephanie. Creo que ha de haberle picado al botón equivocado. Esperemos que ahorita regrese. Pero mientras tanto, los que están con nosotros, si quieren hacer alguna pregunta adicional, está disponible la sección de Q&A y ahí yo inmediatamente veo las preguntas y se las planteo a Stephanie cuando regrese. Espero que no se le haya ido el internet o la luz o alguna cosa así que a veces sucede en la Ciudad de México. Entonces, les pido unos minutitos de paciencia en lo que espero se vuelva a conectar Stephanie. Pero bueno, mientras que estoy solo, les comento un poco. A mí realmente me interesó mucho el libro de Stephanie porque sí tiene un estilo muy original, muy distinto a lo que normalmente se lee y una voz muy fuerte, muy contundente y provocativa y también pues con ideas que nos hacen reflexionar y pensar en lo que está pasando en el mundo actualmente. Ahí está ya de regreso Stephanie. Me quedé sin pila, pero ya me conecté desde Ah, otra eso fue el asunto. Estaba yo preocupado que se te hubiera ido la luz o alguna cosa peor. Pero bueno, te estaba diciendo ya para cerrar la sesión que cuando cierras el libro, dices que entender es otra forma de pelear. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué implicaría esta
esta especie de alfabetización geopolítica que nos das con ese libro en la vida cotidiana. O sea, más allá de los diplomáticos y los expertos, eh, ¿cuál es, cuál es la lección para el lector de tu libro? ¿Cómo puede empezar a pelear? Desde el entendimiento, ¿no? Que justamente sacar la geopolítica de ese tema lejano y frío, que por mucho tiempo se ha creído que solamente es sinónimo de relaciones internacionales, y empezar a ver que la geopolítica es la lectura del espacio, está presente en el terreno nacional, tenemos geopolítica nacional, tenemos también pues geopolítica en las ciudades, tenemos geopolítica hasta en las casas y que también pues no somos ajenos a la geopolítica porque nos alcanza hasta la fila del súper, ¿no? Y me voy con un ejemplo bastante cómico para mí de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estaba yo en Chiapas por cuestiones de trabajo cuando estalla la guerra y en uno de los periódicos principales de Chiapas decía, la guerra en Ucrania no causará el alce del precio de la tortilla en Chiapas. Obviamente cuando lo vi, solté la carcajada porque estaban subiendo todos los granos y al final, pues no solamente terminó subiendo la tortilla, terminó subiendo el pan y eso lo terminamos sintiendo los mexicanos en la vida cotidiana, en los tacos y en las tortas, ¿no? Entonces, Ujú, cuando entiendes que vivimos en un mundo que está interconectado y que la geopolítica está presente en todos los lados y que el espacio no es neutral y que el algoritmo también tiene un ancla geopolítica y te empiezas a cuestionar, entonces tienes poder de decisión. Mientras no te cuestionas, solo aceptas y solo absorbes, pues no tienes esa libertad de decisión, ¿no? ujú, Que al ujú. final eso es lo que intento hacer con esta serie de afirmaciones que estoy segura que a muchos nos van a dejar más dudas que respuestas. Yo después de haber escrito este libro tengo más, mil y un dudas más para investigar, ¿no? Creo que no ha acabado, creo que apenas empecé. Pues qué bueno, pues eso es lo que te quería yo preguntar justamente, es qué sigue para ti como autora, cuáles son, qué podemos esperar de ti, qué partes de este análisis, qué partes de este análisis quieres profundizar, o sea, cuáles son los temas que a ti te interesan más seguir investigando en los próximos años. Pues yo creo que el contexto internacional irá marcando el pulso, pero también traigo muy presente eso de aterrizar la geopolítica a la vida de todos los días, más allá de este manual, y tal vez en algunos años escribir un libro que se llame Geopolítica de andar por casa, donde te explico cómo, ¿no? La geopolítica está presente en tu vida cotidiana. Ah, muy interesante. Yo pensaba que la mayoría ibas a decir que ibas a escribir sobre el espacio, porque también ese es un área que está cada vez más digamos, es un área que se ha vuelto ya también otro lugar de competencia entre las grandes potencias, ¿no? O en el tema de la IA, que yo creo que va a dejar De mucha hecho, en el tinta. libro hay una parte que habla de la guerra que no ves, donde hablo del espacio exterior y del ciberespacio, porque obviamente cuando Trump regresa a la presidencia dice, bueno, ahora vamos por Marte, ¿no? Y es Sí. que ya hasta las potencias hegemónicas están empezando a colonizar el espacio y tenemos que países como India ya aterrizaron en la parte de la luna donde hay agua y que ya se dieron cuenta que puede haber minería lunar y que pueden traer el acero, ¿no? O el aluminio de la luna y que sale más barato que extraerlo de la Ujú. Tierra. Entonces ya estamos entrando a otra dimensión geopolítica. Pues estaremos, creo que ciertamente yo, pero también me imagino que muchos de los que nos acompañan hoy, esperando tu próximo libro y esperando que siga esa voz tan clara, tan fresca sobre todo tan inteligente, pues produciendo más cosas y produciendo más ideas que puedan abrirnos los ojos y que nos permitan, pues como dices tú, plantear más preguntas para que podamos tener más conversaciones, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Stephanie, por compartir este espacio con nosotros. Creo que ya no veo, veo una pregunta más. No, ya no veo. Bueno, sí veo un comentario. Más bien, nos dice Andrea Rosenthal, excelente diálogo entre Héctor y Stephanie. Felicito a la autora por una obra interesante, polémica y muy necesaria en estos tiempos. Muchas gracias, Andrés.
Y muchas gracias, Muchísimas Héctor, gracias. y a Comexi por organizar este evento. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias al equipo de Comexi y sobre todo muchas gracias a ti, Stephanie, por este libro tan interesante y por venir a platicarnos todo lo que te ha motivado a escribirlo y muchos de los aspectos que espero. No hay tanto spoiler, por favor, los que no lo han leído, léanlo, vale la pena. Claro que sí, Muchas gracias. en Amazon. Gracias a todos. En Amazon está. Muchas gracias y buenas noches.